acompañan, vamos a comenzar en aras de cumplir con la puntualidad, ¿no? que nos proponemos aquí en la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, soy. Y muchas gracias a todas y a todos los presentes por estar por acá. Le agradecemos hoy a la doctora Isabel Marín Tello que nos acompaña y que había venido desde Michoacán a darnos esta charla que va a impartir el día de hoy, esta conferencia que se titula El Gobierno Provincial en Nueva España, la figura de los alcaldes mayores, sus nombramientos y atribuciones. La doctora Isabel Marín Tello accedió muy gustosamente a venir por acá, y la verdad que a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, a nombre del programa de maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas, cual coordino un servidor, le damos las más sinceras gracias por acceder a venir por acá. Nos enriquece mucho siempre escuchar otras ideas, otras perspectivas, otros problemas, ¿no? Conocer otros problemas, otros retos a los cuales encaran las y los investigadores en otras latitudes, y muchas veces pues, terminamos dándonos cuenta que son muy similares a los que tenemos nosotros, y eso, créalo o no, nos hace sentir mejor. Entonces, pues muchas gracias. La doctora Marín Tello pues, es doctora en Historia por la Universidad de Sevilla y maestra en Historia por el Colegio de Michoacán, y todo el doctor José Gustavo González Flores, quien es también miembro del núcleo académico de la maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas, profesor e investigador aquí en la Facultad de Ciencias Sociales. Y doctor, pues muchas gracias, le damos las gracias por sus gestiones, y a nombre de la doctora Nacheli Flores Reina, que también dirige esta facultad, le doy la bienvenida, doctora, y ella también le hace llegar sus agradecimientos por esta experiencia. Muchas gracias. Para dar paso a la doctora, nada más reiterar el agradecimiento. La conferencia fue pensada en el marco de las asignaturas de Historia Colonial del Noreste Mexicano y Texas, y de la maestría, del programa de maestría, que exactamente soy titular, y también el curso de la licenciatura de México Virreinal. Entonces es un tema virreinal, es un tema muy interesante sobre gobierno provincial virreinal, y la doctora Isabel Marín toda su vida se ha dedicado a investigar estos temas, estas temáticas. Yo estoy muy contento, muy agradecido, porque ella decidió, comparte mucha parte de sus recursos, venir hasta el noreste y verlo de manera presencial. Ella prefiere la presencialidad a la virtualidad, entonces eso le agradecemos bastante. La doctora Isabel Marín, les comento nada más como dato curioso, fue mi profesora de la licenciatura y fue mi directora de tesis de la licenciatura. O sea que es una muy buena directora, porque era un buen estudiante. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Isabel. Es un gusto que esté acá en Saltillo, aquí en Coahuila, aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Ciencias Sociales. Le damos más cordial bienvenida. Pues ya decía el doctor Ayala, en nombre de la doctora Nacheli Flores, la directora, que fue la que encargó de toda la gestión para que estuvieran por acá. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Yo le agradezco mucho la cordial presentación al doctor David Adán Vázquez, coordinador de la maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas. Todavía me acuerdo cuando estaban haciendo el programa. Aunque no lo crean, estaba enterada de la creación de este programa, por ahí compartiendo con Gustavo, que ya les dijo en mi tesis. Entonces, es un gran amigo, mi colega ahora. Y por favor, expresenle a la doctora Michelle Flores mi agradecimiento por permitir y por invitarme a esta facultad. Estoy muy contenta de estar acá. Ha sido un largo viaje, pero lo he disfrutado mucho. Ha sido un buen viaje. Por supuesto, mi agradecimiento al doctor Gustavo, que tiene años invitándome, y por fin pude llegar al norte. por fin pude llegar hasta acá. También me da mucho gusto conocer al doctor, físicamente al doctor Carlos Manuel Valdés. Lo conocía de referencias, pero me da mucho gusto saludarlo personalmente.
Y me encuentro con la grata sorpresa de que aquí entre nosotros está mi querida Gaby Román. Gracias por acompañarnos. Gaby, bienvenida. Fue mi compañera de la maestría y hacía años que no nos veíamos, así que es un reencuentro muy agradable para mí. No sé de cuánto tiempo dispongo, luego soy de las personas que si me dan el micrófono ya no hay manera de quitármelo, entonces por favor díganme cuánto tiempo tengo para hablar. ¿Cuánto de preguntas? 45. Para darle espacio a preguntas. Ok. Voy a tratar de no enredarnos más, ¿verdad?, con esto del gobierno provincial. Para esta presentación preparé una yo creí que se iba a transmitir en la tele. Gracias, muchas gracias. Preparé una pequeña guía para no estar leyendo porque me confundo más con las lecturas. Entonces, preparé una pequeña guía y les quiero presentar esta plática a través de estos puntos. La introducción es lo que ahora mismo les estoy diciendo. El nombramiento de los alcaldes mayores, vamos a detenernos un poquito. Luego hice... No sé, ustedes díganme. ¿Sí? De acuerdo, entonces hay que colgar eso. Hice una línea de tiempo para poderles explicar los grandes procesos que yo considero importantes en el tema de esta institución tan importante del gobierno provincial que fueron los alcaldes mayores. Luego brevemente les hablaré de las atribuciones y donde me voy a detener un poquito más es en la reforma de 1678, que ya les iré contando de qué se trata esta reforma, que es uno de los puntos que más se ha estudiado en los últimos años, esta reforma, las alcaldías a partir de esta reforma, pero pues ya llegaremos hasta allá. ¿Pero qué son los alcaldes mayores? Bueno, una alcaldía mayor es una jurisdicción territorial que tiene, para el caso de la Nueva España, el caso de las Indias Occidentales, tiene la función de gobernar una provincia. Pero ese gobierno pues implica otras atribuciones. El gobierno en la época colonial, como ustedes ya saben, o en la época de dominación española, o en la época novohispana, como gusten llamarles, pues tiene distintas atribuciones y de esas solo las voy a mencionar. El alcalde... yo siempre lo he descrito en los años que he trabajado este funcionario como el último de la fila en la administración novohispana. Si vemos uno de esos cuadros tan bonitos que nos presentan nuestros maestros cuando estamos en la clase, ¿no? Ahí está el rey, está el Consejo de Indias, está el virrey, la audiencia, bla, 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 y vamos bajando y el último es el alcalde. Y aquí voy a empezar haciendo una precisión. En el caso de la Nueva España les llamamos alcaldes mayores. En el caso de Perú son los corregidores. Entonces es la misma figura, pero en Perú se les llama corregidores, en la Nueva España tenemos alcaldes mayores y corregidores, que era una figura subordinada al alcalde mayor. Bueno, pues esta es, y entonces ese alcalde mayor es el último de la fila en la jurisdicción, en la administración real, y existe otro gobierno que es el de los cabildos, pero ese está fuera de la jurisdicción real. Entonces por eso pongo aquí que esta figura del alcalde mayor es intermedia entre el cabildo civil y las autoridades superiores, que puede ser el virrey o la Real Audiencia. ¿Por qué son tan importantes estos alcaldes? Desde mi punto de vista siguen siendo unos funcionarios que tenían el contacto directo con la población. El alcalde mayor era la figura que podía estar más cerca de la población. No necesariamente estaba, porque muchas veces delegaban el cargo, pero en teoría el alcalde mayor es el que está más cercano a la población, justo por ser, como les decía, el último, el más bajo en el escalafón. Y una de las características que se ha estudiado mucho de los alcaldes mayores es que incurrían en malos manejos. Yo he estudiado las alcaldías desde el punto de vista institucional, es decir, cómo
llegaban al poder, cómo se negociaban sus cargos, cuáles son las atribuciones que les daban, pero no he investigado la parte de cómo ejercían el gobierno. Entonces hay mucha literatura sobre cómo ejercían el gobierno y mucha de esa literatura apunta hacia la corrupción de estos funcionarios. Y es recurrente, y vamos a tocar algunas cosas, pero yo no he entrado a ese tema de cómo ya una vez estando en el cargo, cómo lo ejercían. Así es que para curarme en salud, diríamos, no he trabajado en esos archivos. He trabajado en otros archivos, pero no me dan esta información tan fina, que es la del gobierno, cómo ejercieron el gobierno. Bueno, esto lo aclaro desde ya, porque pues una cosa es que lo conozca a través de la literatura y otra cosa que yo lo haya hecho directamente, ¿de acuerdo? Bueno. Normalmente cuando yo imparto clases sobre instituciones me pareciera que les resulta a mis estudiantes muy aburrido porque ¿para qué sirve esto? Pues sirve para muchas cosas. Conocer de dónde viene el funcionario nos ayuda a entender cómo están organizados los materiales que vamos a utilizar para la escritura de la historia. Y si lo vemos desde el punto de vista legal, desde la historia del derecho, desde la historia de las instituciones, es importante ver cuál es la regulación. Por eso, quien nombra a los alcaldes tiene que ver con la regulación de la institución. ¿Cómo está regulada la institución y quiénes serán los encargados de nombrarla? ¿Por qué me llama la atención este tema de los nombramientos? Porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se hace en la práctica. Entonces, si estudiamos a la institución de la Alcaldía Mayor desde el punto de vista de las leyes, yo puse ahí la recopilación de las leyes de Indias y ahora les explico por qué puse este texto jurídico. Pero si nos quedamos solo con lo que dicen las leyes, tenemos una idea no real. Tenemos un acercamiento que es lo que dice la norma, pero todos nosotros sabemos que una cosa es la norma y otra cosa es cómo interpretamos la norma o cómo desviamos esa norma por las razones que sean, pero las normas siempre digamos que se rompen. Entonces, existen varios momentos en el tema, en la cronología de las alcaldías mayores que llegan hasta 1786, desde cuando las queramos poner, y una buena parte de la regulación de cómo se hacían los nombramientos queda recogida en la recopilación de las leyes de Indias. Para complementar esta fuente tendríamos que recurrir a los cedularios indianos para ver cómo después de 1680 se transforma el nombramiento de los alcaldes, de estos funcionarios reales que a mí me parecen muy, muy interesantes. Bueno, ahora sí, una vez dicho todo esto de por qué les puse la recopilación de las leyes de Indias, pues voy a pasar a explicarles una línea del tiempo que hice. Y en esa línea del tiempo me faltó una fecha, pero ahora la voy a ver. Bueno, yo hice esta línea del tiempo empezando en el año de 1496, por una referencia muy puntual que hace don Alfonso García Gallo sobre los nombramientos del primer corregidor, don Alfonso García Gallo, un jurista, historiador del derecho, que también incursionó en el derecho indiano, tiene mucho material sobre el derecho indiano. Y García Gallo nos señala que el primer alcalde mayor que se nombró para las Indias Occidentales fue para las posesiones de Cristóbal Colón en el año de 1496. Es el primer registro que él encuentra sobre el nombramiento de un alcalde mayor. Y al mismo tiempo que nos da esta información, nos habla de la diferencia que hay entre un alcalde mayor en Castilla y un alcalde mayor en Aragón. Y eso nos lleva a las clases de historia virreinal y de la historia moderna que ya les están dando por acá, donde podemos diferenciar entre la corona de Aragón y la corona de Castilla. En la corona de Castilla, el alcalde era un juez, solamente se ocupaba de cuestiones de justicia. Pero en la corona de Aragón, el alcalde tenía otras atribuciones, como la de gobierno. Entonces, García Gallo propone que es del alcalde de Aragón, de donde viene esta figura que se trae a América,
con esa doble o esas varias funciones, ¿no? No es el alcalde juez, sino el alcalde juez, gobernador y administrador de Hacienda. Entonces, por eso recupero esta fecha de 1496. Entre 1496 y la siguiente fecha, que es 1550, vemos un proceso muy interesante que es la conquista de México. Entonces, en esa conquista empiezan las mercedes reales, recordarán ustedes el tema de las encomiendas, que es una merced real, y después empieza, cuando llega el primer virrey, tiene la instrucción de ir acotando el poder de los conquistadores y de esos primeros pobladores, y una forma de acotarlos es que las encomiendas regresen al rey a través de corregimientos. Ahí empiezan a entrar la figura del corregimiento. Pero después se empieza a nombrar a esa otra figura más que tiene mayor peso para el caso de la Nueva España, que es el corregidor, perdón, que es el alcalde mayor. Y el alcalde mayor puede concentrar algunos corregimientos dependiendo de la extensión jurisdiccional que se le asigne. Bueno, hasta ahí más o menos vamos bien, pero hay un tema en 1550, yo me los quiero llevar al siglo XX, pero no, regresamos al siglo XVI. En 1550 llega un nuevo virrey a la Nueva España, don Luis de Velasco el Viejo. Y Luis de Velasco el Viejo traía una instrucción precisa de hacer nombramientos de alcaldes mayores a los conquistadores, porque se les están quitando, los están moviendo de las encomiendas, están tratando de quitarles las encomiendas. Entonces se le instruye a Luis de Velasco que tenga en cuenta a los descendientes de conquistadores y primeros pobladores para los cargos de alcaldes mayores. Es una manera de darles una merced a estos personajes. Pero todo esto se desprende de los problemas que habían tenido en la época del virrey Antonio de Mendoza, donde solicitaban mercedes y Antonio de Mendoza ya no les estaba dando mercedes por instrucciones reales. Entonces, hábilmente, el virrey Antonio de Mendoza les dice que se apunten en una listita y le van a solicitar al Consejo de Indias pues, el parecer. Y se apuntan con todos los que creen que tienen derecho a una merced real. Hacen un listado que está publicado, un libro que se llama así, Los primeros pobladores y de la Nueva España. En esa lista se apuntan todos los que creen que tienen derecho, y eso desemboca en una regulación en la regulación de las leyes nuevas. En 1542 más o menos se regula a través de las leyes nuevas que se les dé mercedes a los descendientes de conquistadores. Esta es la instrucción que trae Luis de Velasco, pero resulta que en esa lista que yo les comento había aproximadamente 1500 personas. En el Reino de la Nueva España, lo que es la jurisdicción de la Audiencia de México, solo había 120 alcaldías mayores. Entonces, no había manera de proveer a todos los que estaban solicitando. Así es que, bueno, no todos alcanzaban, pero sí había muchos personajes solicitando esta merced real, pues, obtener una merced, como era un corregimiento o una alcaldía mayor. Bueno, ¿por cuánto tiempo se les daba esta merced? Pues la regulación de ese periodo del siglo XVI, en el siglo XVI decían las leyes que un funcionario con un cargo de alcalde mayor podía ejercer el cargo durante un año de 18 meses, es decir, un año y medio. Y ese funcionario era nombrado, había funcionarios que se podían nombrar por el virrey, que eran los que duraban 18 meses en el cargo, y funcionarios que nombraba directamente el Consejo de Indias. Los cargos más importantes, como el de Zacatecas, por ejemplo, eran nombrados siempre por el rey, a través del Consejo de Indias, y era por 3 años. Bueno, esta regulación de por un año y medio y por 3 años operó hasta principios del siglo XVII. Ese era el periodo que normalmente debería estar un funcionario en el cargo.
Una vez que terminaba ese cargo, obviamente lo que hacían era solicitar otro y solicitar otro. Se estaban moviendo los funcionarios, se movían del lugar, no estaban fijos en un solo lugar. Bueno, pero en 1609 se hizo una primera reforma en la que cambia el tiempo que van a durar en el cargo. Y a partir de esa fecha, los alcaldes mayores nombrados por el virrey eran un cargo que duraba 3 años. Y el que era nombrado por el rey, los nombramientos que venían de España, era por 5 años. Ahí tenemos el siguiente corte, digamos, en estos nombramientos de los alcaldes. Sin embargo, a mediados de siglo se cuestionaba ya muchísimo, era el alcalde mayor, ese funcionario tan cercano a la población, era muy cuestionado porque era acusado de corrupción, era acusado de los malos manejos que hacía. Entonces, ahí me voy a adelantar un poquito y ahora regreso. ¿Cuáles eran las atribuciones que tenía el funcionario? Pues obviamente el gobernar, procurar el buen gobierno de la región donde estaba, administrar justicia ordinaria, solo la justicia ordinaria, así tanto civil y penal, y la Real Hacienda, es decir, cobrar los tributos. Pero también entre esas atribuciones estaban los repartimientos. Allí entraba no solo el repartimiento de mercancías, sino el repartimiento de indios, para donde se ocupaba la mano de obra indígena. Y ahí es donde estos funcionarios podían abusar, fundamentalmente en el tema de los repartimientos. Entonces me regreso a mi línea del tiempo, porque para mediados del siglo XVII hubo un personaje muy interesante, don Juan Palafox y Mendoza, que fue obispo de Puebla y después fue virrey de la Nueva España, y él estaba en contra de estos funcionarios menores, los alcaldes mayores, porque decía que había muchos problemas con la alcaldía. Palafox y Mendoza tenía mucha influencia en la corte y mandó muchos informes, se peleó con el virrey en turno, y a través de eso se generó un expediente muy interesante que desembocó en otra reforma para el nombramiento de los alcaldes. Esa otra reforma que yo a través de los documentos de las reales de cédulas y demás ubico en 1678, está marcada también con otro tema que seguramente les suena, que es la venta de cargos públicos. Bueno, la venta de cargos públicos estaba indicada para oficios que no tenían que ver con la justicia, que no eran jurisdiccionales. Les acabo de mencionar que el alcalde mayor sí tenía que ver con la justicia. Entonces, en teoría, el cargo de alcalde mayor no debía venderse. Como no podía venderse el cargo, y están haciendo una reforma, bueno, pues a los ministros del rey Carlos II se les ocurre que esta nueva reforma puede tener varios elementos. Primero, que todos los nombramientos sean hechos desde España, a través del Consejo de Indias, para evitar la formación de clientelas locales, para evitar que fuera acá en la Nueva España, estoy hablando solo de la Nueva España, se hicieran los arreglos para acceder a ese cargo de alcalde mayor. Entonces centralizan el nombramiento de los alcaldes mayores y se llevan absolutamente todos los cargos a nombrarlos desde el Consejo de Indias. Pero hay otra cosa, como no puede venderse el cargo de alcalde mayor porque es un cargo de jurisdicción, el cargo de justicia, entonces sacan por ahí una palabrita mágica que se llama beneficio. Es decir, no te voy a vender el cargo, pero es un cargo que para ejercerlo pues tiene que haber un beneficio. Y ese beneficio consistía en que la persona que quería ejercer un cargo le daba pues como un donativo gracioso al rey. Pagaba una cantidad, pero no quedaba registrada como un pago, sino como un beneficio. Y esa trampa jurídica, esa trampa legal permitió pues que se hiciera una venta velada del cargo de alcalde mayor. Porque otros cargos ya se vendían, pero el de alcalde mayor no. Y ahí empieza esa etapa muy interesante porque están absolutamente registrados todos los que accedieron al cargo a través de este beneficio. Y es una etapa muy larga, que es prácticamente un poco más de 100 años, que se cierra esta etapa cuando se
se establece el modelo de las intendencias en la Nueva España. En 1786 inician las intendencias, y pues más o menos 1785, que es cuando empiezan ya a dejar de hacer nombramientos a través de esta figura del beneficio. Una de las características de esta figura de los cargos beneficiados era que era siempre por 5 años. Pero había otra cosa allí. El tema de cuando hacían este tipo de nombramientos es que una persona podía estar trabajando en una alcaldía, ganar, digamos, la alcaldía de Valladolid de Michoacán, pero estar ya concursando, gestionando que le beneficiaran con la alcaldía de Tlalpujahua, y si le daban la alcaldía, pues se pagaba el correspondiente precio de la alcaldía, y ya tenían asegurado su siguiente cargo. Y así brincaban de una alcaldía a otra. Para eso tenían gestores en España, para que ese gestor estuviera negociando las futuras, así le aparecen, las futuras alcaldías que van a ejercer. Ahora, ¿qué pasa cuando accedían al cargo? Por eso me parece tan interesante ese último periodo, porque una vez que tenían que accedían a través de las futuras, podían nombrar sucesores. Es decir, yo voy a estar en el cargo por mis méritos, por mis servicios, etc. Pero en caso de que yo ya no esté, que lo asuma o mi hermano, o mi hijo, o mi tío, o el sobrino. Y entonces algunos investigadores, como Alfred Sanz Tapia, que es un profesor de la Universidad de Valladolid, no sé si ya está retirado, pero hizo un excelente trabajo sobre cómo se podía negociar con estas futuras, porque en ese velado de que puede ejercerlo alguien más, pues se podía negociar, se podían hacer diferentes asuntos con el tema de los nombramientos de los alcaldes. Entonces, esos registros a mí me parecen muy interesantes, el registro de cómo se distribuyeron los cargos de alcalde mayor a partir de 1778. No fue exactamente ese año, sino ahí empieza toda una política de un cambio en el que se centran la asignación de las alcaldías. Y todo eso está registrado justamente en el Tesoro de España. O sea, esta información no está en el Archivo de India, no está en los archivos locales, esta información está registrada en la Hacienda de la Monarquía, en el Archivo General de Simancas. Entonces, allí es donde está todo el inventario. Como el profesor que les comento, el profesor Franz Tapia, estaba en Valladolid, pues pudo hacer un trabajo fabuloso, generó una base de datos en la que yo tuve el privilegio de ver su base de datos, y poníamos el nombre de una alcaldía, les voy a poner el ejemplo, poníamos el nombre de una alcaldía y desplegaba, a partir de estas fechas, todos los nombres de los funcionarios que habían ejercido el cargo. Así. Y luego decía, a ver, vamos a hacer un ejemplo, elige el nombre que tú quieras, le picábamos el nombre y desplegaba todas las alcaldías a las que se había ido después, a todos los que había servido. Y entonces encontramos funcionarios muy interesantes que nunca pasaron de ser alcaldes mayores, pero sí pasaron unos 30 años de su vida sirviendo en el mismo cargo, en distintos lugares. Entonces fue una manera de mantenerse en la burocracia administrativa de la monarquía española. En ese cargo, por muchos años, o sea, negociando desde acá, desde la Nueva España. Ahora, lo que a mí me llamaba la atención cuando revisaba estos materiales era ¿por qué, o sea, ingenuamente diríamos, por qué se empeñan tanto en ser alcaldes de un lugar donde les van a pagar en promedio? Las alcaldías estaban clasificadas en primera, segunda, tercera y cuarta clase. Las de cuarta clase tenían un sueldo anual que variaba muy poco en el tiempo, pero el sueldo anual era de 150 pesos. Y las de primera clase andaban por ahí en 500 pesos de sueldo anual. Y ellos, para acceder a ese puesto, pagaban arriba de 5,000 pesos. En opinión del profesor, lo que yo vi para el caso de las que me interesaban de Michoacán, les daban en promedio de 5,000 pesos, que daban de beneficio.
y no me salen las cuentas. Yo soy mala para las matemáticas, ¿verdad? Pero no me salen las cuentas de que ganaran 150 pesos al año, son 500 pesos al año, y lo fueran a ejercer por 5 años y pagaran más de 5,000 pesos por estar en el cargo. Entonces ahí es donde empiezan las suspicacias, las sospechas, y dicen, pues ¿por qué tenían tanto interés? Entonces ahí entra la otra parte que les digo que yo no he hecho directamente. O sea, cómo gobernaban, cómo ejercían el cargo, es allí donde se empiezan a aparecer los malos manejos o el abuso de autoridad, este tipo de cosas a las que yo no he accedido directamente. Bueno, esto es el funcionario. Luego, bueno, hay mucha literatura, hay alguna literatura, sobre todo los trabajos coordinados por Woodrow Wilson, sobre que hay algunos que abordan el tema de la corrupción de los alcaldes mayores ya en el siglo XVIII, y en ese tema del descontento con este funcionario menor, con el alcalde mayor, llegan las reformas las reformas borbónicas del siglo XVIII, y les decía, en imposición de las intendencias. Lo curioso aquí es que en 1785 dejan de nombrar alcaldes, pero hay muchos que en 1785 acaban de comprar su cargo, por decirlo rápido, acaban de beneficiarse del cargo, para usar el término de la época. Entonces, para no regresar el dinero, las autoridades dicen, bueno, hay que permitir que estos funcionarios que recién se les acaba de nombrar en 1785 terminen de ejercer su cargo, es decir, van a seguir siendo alcaldes todavía en 1790, porque tienen que cumplir su etapa. De manera que la transición entre, ya en el momento de la intendencia, la transición entre el alcalde mayor y el subdelegado, que son las figuras que conocemos ya de esa reforma, se fue dando paulatinamente. Lo que han demostrado los investigadores es que en ese cambio, muchos de los que eran alcaldes mayores cambiaron nada más de nombre, cambiaron de ser alcalde mayor a ser subdelegado, pero siguieron controlando la misma región. Entonces ahí las preguntas quedan abiertas. ¿Hasta qué punto realmente se controló el tema de la corrupción que pudieran estar cuestionando? Afortunadamente hay un grupo muy fuerte de estudiosos que se dedican a trabajar las subdelegaciones y están sacando muy buenos resultados. Tienen más de 10 años trabajando el tema de las subdelegaciones por allá en el Colegio de Michoacán, y han estado sacando buenos resultados sobre cómo operaban el siguiente funcionario, ¿no? El subdelegado. De hecho, ese proyecto de los subdelegados surgió con base en el modelo de Woodrow Wilson para el estudio de las alcaldías mayores. Bueno, estas son, yo ya les conté la reforma de 1678, ¿por qué me parece tan interesante la reforma del 78? Y bueno, yo estaría cerrando con esto mi participación. Yo les insisto en que yo sigo a esta institución a partir de la estructura más formal. He detectado a algunos funcionarios, a partir de 1678 tengo registrados todos los nombres de los alcaldes mayores de Michoacán, pero eso es otro trabajo que tendría que hacer, cómo abordar esa información, es decir, ya no se trata de ver cómo los nombraron, sino cómo gobernaron. Y para hacer un trabajo así necesito plantear periodos más concretos por personajes o por una etapa determinada, pues para sacar resultados así como más fundamentados, pero ya en la alcaldía de Michoacán, en el gobierno local. Sin embargo, sí hice un trabajito hace muchos años, hace 10 años, con toda esta información que estuve recuperando, escribí un pequeño libro sobre descendientes de conquistadores y alcaldes mayores y primeros pobladores que ocuparon la alcaldía mayor de Michoacán a finales del siglo XVI. Logré aprender a 5 personajes más o menos, y sobre eso presenté resultados de investigación en su momento, pero pues la institución es muy vasta, hay mucha información y hay muchas maneras de acceder a trabajarla. Ahora que me invitó el profesor Gustavo para venir acá, me encontré con un trabajo muy interesante y muy reciente de Celina Becerra, colega de la Universidad de Guadalajara,
Ella tiene como unos 25 o 30 años trabajando las alcaldías en Nueva Galicia, especialmente la de Santa María de los Lagos, y ella está haciendo trabajos muy novedosos, siguiendo la línea que presentó el profesor Ángel Sanz Tapia, de que les he estado hablando, y acaba de sacar un artículo muy interesante sobre las alcaldías en la Nueva Galicia, siguiendo este periodo de finales del siglo, 20 años del siglo XVII, donde están trabajando con mayor insistencia para reforzar la hipótesis del profesor Ángel Sanz Tapia de que estos oficios no se vendían, se beneficiaban, y a partir de la figura del beneficio se podían hacer muchas cosas un poquito turbias ahí en esta institución. Y hasta aquí dejo mi participación y con mucho gusto estoy a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias. Abrimos una ronda de preguntas, comentarios. Por ahí levantaba la mano Francisco. Si gusta pasar para acá. Mi pregunta es un poco básica, pero dice que las alcaldías están clasificadas en 4 clases. ¿Había una distinción entre territorio y entre estas? O sea, las de primera clase estaban más al norte, más al sur, o dependían más allá de la consideración de la auditoría o el Consejo de Indias. La clasificación era por el ingreso que generaba. O sea, gracias. Esta clasificación era por la riqueza del lugar. Por ejemplo, voy a poner los que conozco, ¿verdad? Una de las riquezas pues era por los tributos, y la otra fuente de riqueza, la minería. Por ejemplo. Te llevo a mi área de confort, que es allá mucho más. La alcaldía de Tancítaro, que es un lugar así en la tierra caliente de Michoacán, aunque es un lugar muy frío, pero está clasificado dentro de la tierra caliente, era de 150 pesos. Pero había otra alcaldía, Tlalpujagua, que seguramente les suena porque es un real minero. Esa estaba en primera categoría. Zacatecas era tan importante que el rey era el que daba el nombramiento. ¿Por qué? Porque entre más mayor era la categoría, mayor sueldo era el del funcionario. Muchas gracias. Entonces, es la riqueza del territorio. Sí. Muchas gracias, doctora. Yo no conocía estas reglamentaciones sobre alcaldes mayores, pero he trabajado mucho archivos. Y sí, se nota inmediatamente la diferencia entre Mesoamérica y el norte, ¿verdad? Y yo pondría como en Mesoamérica tanto Zacatecas como San Miguel de Culiacán como San Luis Potosí, que en donde había pues riquezas y había gente preparada, etcétera. En Saltillo tenemos cambios anuales de alcaldes mayores, y siempre había un alcalde ordinario y siempre había un teniente de alcalde, ¿verdad? Y esto es muy importante para estas regiones, porque el alcalde se ausentaba y se iba a vivir a Patos o se iba a vivir a Parras o a otro lugar y dejaba un teniente. Pero además era muy importante aquí que todos los alcaldes eran capitanes a guerra. Y esto sí lo ejercían, es decir, hacían juicios y llegaron a decretar pena de muerte en algunos casos, y en otros eran muy comprensivos. Y las características de los alcaldes no coinciden mucho con las del sur de México. Por ejemplo, tuvimos alcaldes analfabetas, como por ejemplo Pedro Flores. Pero fue un alcalde excelente, no sabía leer y escribir, pero fue muy buen alcalde, ¿verdad? Y también tendríamos algunas otras cuestiones sobre esto, ¿verdad? Porque aquí, digamos, la mitad de esta región, bueno, de esta ciudad, eran tlaxcaltecas que tenían su propia forma de organización, y ellos tenían gobernador y cabildo.
y Saltillo sí tenía cabildo, pero era el alcalde mayor el que mandaba. Es muy interesante porque nosotros tenemos la lista completa de alcaldes mayores y de gobernadores de la Nueva Tlaxcala, y hubo buenos y malos, por supuesto, como en todas partes, pero no había mucho crédito por ocupar el cargo, porque eran ciudades, bueno, villas muy pequeñas, ¿verdad? O sea, entonces como que se iban pasando el cargo de una manera muy sencilla. Les recuerdo, usted debe conocer perfectamente el mapa de la Nueva Vizcaya. Es un cuadro gigantesco y una colita, y al final de la colita está Saltillo. Entonces, de aquí a Durango o a Parral, que era donde estaba, digamos, el gobernador, pues había 12 o 15 días en carreta y cuando menos 6 días a caballo. Es decir, estábamos completamente aislados, y en ese sentido Saltillo es una ciudad autárquica, o sea, tiene que ver por sus propios problemas y resolverlos. Por ejemplo, el problema de indios, el problema de las encomiendas, el problema del comercio, ¿verdad? O sea, el problema incluso de los bosques, ¿verdad? O sea, Zacatecas compra todo lo que se venda, todo, y Saltillo fabricaba desde harina de maíz, harina de trigo. Tenemos un primer molino de trigo aquí, muy siglo XVI todavía, de 1580, y luego, digamos, el ataque al bosque de Saltillo. Saltillo era un bosque gigantesco con 660 manantiales. Fueron fabricando carbón, y todo lo compraba Zacatecas, ¿verdad? O sea, entonces dependimos en ese sentido. Por el otro lado, religiosamente dependíamos del obispo de Guadalajara, que está lejísimos de aquí, y que no es cierto de que había las visitas según lo marca el concilio. Hay veces que tardan 12 y hasta 16 años en llegar un obispo. Por eso aquí se le dice cada venida del obispo, ¿verdad? O sea, es una frase que se dice mucho en Saltillo. Por el otro lado, el virrey estaba lejísimos, más lejos todavía. Sin embargo, sí se recurría a ellos, ¿verdad? O sea, tenemos problemas muy fuertes entre tlaxcaltecas y españoles que se resuelven en la audiencia de Guadalajara y a veces en la audiencia de México. No sabemos por qué, pero los tlaxcaltecas jugaban con estos poderes, ¿verdad? Entonces sí, bueno, no quiero, yo le digo, aprendí mucho y me gustaría o que nos deje su libro aquí para la biblioteca, o bueno, que podamos anotar, porque sí me parecía, esos reglamentos no los conocía yo, lo confieso. Conozco nada más la realidad, y la realidad es muy curiosa, o sea, alcaldes analfabetas, o sea, pues buenas personas, o sea, otra cosa es que, digamos, la primera escuela de primeras letras fue completamente a cargo de los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas hablaban su lengua, el náhuatl. Es tal vez la ciudad más norteña en donde se habló náhuatl. Todavía en 1967 se encontraron los últimos 6 nahuatlatos, ¿verdad? Pero los tlaxcaltecas se manejaron así. Incluso había tlaxcaltecas que conocían el latín. El obispo de Guadalajara envió seminaristas a aprender latín en Saltillo y aprender mexicano. Eso sí lo he encontrado cuando menos en 5 obispos de Guadalajara, que obligaban a sus sacerdotes a hablar mexicano, aunque aquí no se hablaba el mexicano, pero cuando menos era una lengua mucho más cercana a la de los indios que el español, por supuesto. Bueno, ya se me pasó esto, disculpe. No, está bien, le agradezco su comentario porque me ayuda a mencionar algo que no dije en mi presentación. El teniente, sí, evidentemente los funcionarios que ejercían de alcalde mayor nombraban el teniente de alcalde mayor, que era el que le sustituía y que generalmente era alguien de la región.
alguien de acá que conocía y que era el que tenía el pulso realmente, el que gobernaba realmente, pero el que cobraba, y el que tenía el pulso del lugar era el teniente de alcalde mayor. Pero había otros tenientes, la alcaldía tenía otros tenientes, los tenientes de distrito, que eran los que gobernaban a espacios más pequeños. Si me permiten, les voy a poner el ejemplo de Michoacán, que es el que conozco, ¿verdad? Si la compu me permite, voy a buscar aquí un mapa que justo estaba viendo. Sí, aquí está el obispado de Michoacán. Perdón por la referencia a Michoacán, pero es la que tengo precisa. Está remarcado lo que sería más tarde la Intendencia de Michoacán. Y en el corazoncito ahí donde dice Valladolid, esa es la Alcaldía Mayor de Michoacán. ¿Okay? Bueno, pues esa Alcaldía Mayor, aquí están todos sus tenientazgos. Esas son las divisiones más pequeñitas que para administrar la región. Entonces está el teniente de distrito, que es un funcionario que también se nombra supuestamente por el alcalde ordinario. Yo creo que era más bien el teniente general el que nos nombraba, pero no puedo demostrar eso todavía. Y son esos personajes, los tenientes, los que realmente tienen el pulso del lugar. Porque el alcalde del ordinario, yo lo puedo decir para Valladolid de Michoacán, el alcalde ordinario, en Michoacán había 2 cabeceras de la alcaldía. La ciudad de Pátzcuaro, que era la más importante, y la ciudad de Valladolid, que se volvió importante cuando se convirtió en la capital de la intendencia. Pero bueno, el alcalde, que estaba entre Pátzcuaro o Valladolid, no estaba en ningún lado. No estaba ni en Pátzcuaro ni en Valladolid, pero tenía cara. Luego estaban en la Ciudad de México porque alguien estaba administrando en su nombre. Ese alguien pues era el teniente. Y el teniente, curiosamente, era el mismo teniente a lo largo de varios alcaldes. O sea, había alcaldes que duraban meses. Es la irregularidad. El nombramiento legal dice, es por un año de 8 meses o es por 3 años, pero en la práctica nos damos cuenta de que no. Cuando ya revisamos la cantidad de nombres, se dan cuenta de que duraban meses, con mucho llegaban al año. Era muy difícil que terminaran un periodo de 18 meses. Y bueno, en cuanto al alcalde ordinario, el alcalde ordinario era parte del cabildo municipal. Era muy importante por ser el encargado de la justicia en el cabildo municipal. Y sí, compartía con el alcalde mayor esa función de justicia, esa función de administrar justicia. Eran los únicos que podían administrar la justicia. Así es que sí son muy importantes. Y sí, las leyes contemplan que los alcaldes no necesariamente son letrados, porque dice, cuando no sepan de leyes, tienen que auxiliarse de un asesor legal. Y más bien existen las figuras de los asesores legales para que ellos puedan hacer esa parte fina de la que usted nos ha hablado también, de hacer un buen gobierno. No necesitan ser personas letradas para ser buenos gobernantes, de ninguna manera. Muchas gracias. Por ahí va a haber varias preguntas, entonces si las acumulamos por ternas. Así como Adelante, por ahí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por su plática. Y bueno, yo nada más le quería preguntar, mencionó acerca de que era el virrey o el Consejo de Indias los que otorgaban los puestos a los funcionarios y que dependía si era uno o el otro o el tiempo que se les daba, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, el Consejo de Indias, ¿cómo es que ellos llegaban a tomar esa decisión? Siento que, tengo entendido que era como una institución o un organismo más alejado, entonces, ¿qué tenían que ver ellos con...? ¿No? Absolutamente todo. Ellos tenían el pulso de lo que pasaba acá. Y les hablé de una figura que se llama gestores. ¿Qué? Gestores. Los gestores. O sea, yo quiero ocupar tal cargo, entonces busco a alguien que esté en Madrid, en la Corte de Madrid, le pago un dinerito y él va a estar negociando en mi nombre. Entonces, para eso había gestores en Madrid que hacían ese trabajo de gestionar un cargo público. Por eso, ¿qué tenían que ver todos? El Consejo de Indias estaba muy bien informado de todo lo que pasaba acá.
De hecho, hay autores que nos hablan del equilibrio en el poder, en los sistemas de contrapesos, en el gobierno, y cómo le pedían informes a las autoridades civiles, a las autoridades religiosas, a las órdenes religiosas. A todo el mundo le pedían informes y el Consejo de Indias sabía todo lo que pasaba. Todos los que se peleaban querían apelar al Consejo de Indias. Para llegar al Consejo de Indias se necesitaba dinero. ¿Por qué? Porque hay que pagar abogados, hay que pagar gestores, hay que pagar los viajes, pero cuando ya estaban en esta lógica de la gestión de los cargos públicos, esa es lo que se demuestra en esta última etapa de la que yo les hablo. Cómo los gestores están trabajando en Madrid para que los alcaldes acá reciban nuevos nombramientos. No sé si con esto ya está claro. Buenos días. Bueno, mi pregunta va en... Bueno, ahorita ya dijeron que no necesariamente tenían que tener ciertos estudios los alcaldes mayores, pero los que los ayudaban tenían que tener algún cierto estudio, o también no necesariamente. No necesariamente, o sea, es muy poca la alfabetización en la época, las escuelas son muy pocas, los conocedores de leyes también son muy pocos, entonces no necesariamente. Para allá también. Primero quiero agradecerle mucho por la presentación, porque bueno, uno cuando se introduce un poco en esos temas y cuando checa los archivos, es un poquito ambiguo entender el papel de un alcalde mayor, sobre todo en los autos, en las querellas que se pueden observar. Bueno, mi pregunta, aunque en la presentación aclaró que no iba a enfocarse en eso, era como la dificultad o la ambigüedad que se manejaba en los alcaldes mayores. Pues lo que tengo entendido, al ser la división de política y jurídica de la Nueva España un poco más compleja, ¿cuál era como las dificultades que se enfrentaban los alcaldes mayores? Y si ese punto fue muy importante para las reformas borbónicas que se hicieron después, que pues obviamente sustituyeron a los intendentes y los subdelegados, ¿no?, que estaban mencionando. ¿Por qué fue ese tipo de dificultad de los alcaldes mayores? Mira, me voy a ir hasta el siglo XVIII, a las últimas etapas. Las principales dificultades que yo encuentro es, digamos, en los lugares donde no hay, vamos a sacarlo de Valladolid, de Michoacán, que es una ciudad compleja, porque ahí está el obispo, está la autoridad civil y está y el cabildo municipal. Pero vamos a los lugares más alejados, digamos, Tancítaro, de Zacatula. ¿Qué pasa? Ahí tienen dificultades si no se ponen de acuerdo con el sacerdote, porque el mayor control social lo tenían los sacerdotes. Entonces, o negociaban con ellos para tener armonía en el gobierno, o el sacerdote iba a ganar la partida, porque tenía un control más cercano de la población. No puedo profundizar en las dificultades porque no he trabajado como gobernador y menos en los espacios fuera de Valladolid. Y en Valladolid pues realmente era muy armoniosa el trabajo de los alcaldes con los cabildos, porque el alcalde entraba a las sesiones de cabildo y negociaba con los cabildos, porque tenía voz pero no tenía voto en Valladolid de Michoacán. Podía participar pero no era su voto decisivo, pues no lo dejaban votar. Y la principal dificultad que yo percibo es con la iglesia por el control social, por quién tiene, digamos, más accesibilidad. Gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿únicamente los españoles eran los que se les otorgaba este cargo? También pudo haber una vez un alcalde mayor, o sea, no sé, creo yo, o algo así. Criollos sí, porque acuérdate que les decía que era un cargo que peleaban mucho los descendientes de españoles. Criollos y peninsulares son los que estaban ocupando esos cargos. Ahí va para allá. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tan grande eran las alcaldías mayores a diferencia de las intendencias que llegaron después con la reforma borbónica?
voy a regresar otra vez a mi mapita de Michoacán, a ver si se ve, más o menos. Las alcaldías mayores son todos esos espacios en los que está dividido el mapa. Esta es una alcaldía mayor: San Luis Potosí, San Miguel, Guanajuato, Celaya, Tancítaro, que les he hablado mucho de Tancítaro, Zacatula, Cirándaro. Esos son los pequeños espacios de la alcaldía mayor. Este un mapa malísimo, pero a ver, ahí está. Ese es el mapa de México volteado, no se puede arreglar, pero ves allí la dimensión del obispado. Ahora te lo regreso al obispado para que veas cómo se subdivide en alcaldías. Esos son los tamañitos. Y aquí está Michoacán. De ese gran obispado de Michoacán salieron 3 intendencias: la de Michoacán, la de Guanajuato y la de San Luis Potosí. Entonces sí se nota el cambio de dimensión entre también territorial entre uno y otro. Hola, buenos días. Hola. Primero que nada, muchas gracias por compartirnos esta información tan importante. A mí me interesa mucho el tema, no conocía la verdad mucho sobre esto. Y mi pregunta es sobre lo que usted mencionó, de que al momento de terminar su cargo como alcalde mayor, una persona no podía seguir con ese cargo, pero podía moverse a otro lugar para ejercer lo mismo, ¿no? Entonces, pues mi pregunta es, ¿qué tan grande es la movilidad en algunas ocasiones? O sea, si tenían que desplazarse totalmente de la zona en la que vivían, si era muy frecuente, y si hay casos donde pues sí cambiar radicalmente, ¿no?, de ubicación para poder ser alcaldes. Siempre cambiaban, estaban dispuestos a moverse, pero hay otra cosa que no mencioné. Para moverse, antes de que les dieran el cargo, bueno, pues tienen que presentar su relación de méritos y servicios, que es como su currículum, pero también tienen que alguien tiene que hacerles, un funcionario real, tiene que hacerles un juicio de residencia, en el que en teoría ahí la gente habla de si fue un buen gobernante o no. El vicio que se ha encontrado, los que han trabajado, es que los juicios de residencia normalmente los hacía el funcionario que iba a ocupar la alcaldía. Entonces, así como entre cuates, ya vete a la que sigue. No había un mayor problema con los juicios de residencia. Entonces, y sí se movían. La pregunta, yo me he hecho también esa pregunta: ¿se movían y andaban de un lado para otro? ¿Andaban con su familia? Porque luego tengo debilidad por estudiar la familia. Y digo, ¿y se movían con toda la familia? Algunos se movían solos y la familia estaba en un lugar determinado. Hay otros, en ese pequeño estudio que yo hice al final del siglo XVI, encontré un personaje que sí se movió de la Ciudad de México a Michoacán, se estableció en Pátzcuaro y de ahí se movía a la otra ciudad importante. Pero había otro personaje, de esos poquitos que estudié, su movilidad, que su esposa definitivamente le dijo: pues yo no voy, como quieras. Y ella se quedó por allá en Cholula, y el señor fue alcalde mayor, después se vino por acá a la Nueva Vizcaya a ocupar otro cargo, después se fue a Filipinas, luego se fue a Panamá. Él anduvo haciendo su carrera de servicio al rey, ocupando distintos cargos, pero su esposa nunca salió de su hacienda en Cholula, por allá. Entonces ella vivió en un lado y él sirviendo a su rey en todos los lugares a donde lo mandaba. Entonces yo creo, mi hipótesis es que la mayoría de estos funcionarios se movían solos, que la familia estaba en el. Esa es mi hipótesis. Buenas tardes. Hola. Buenos días, mi nombre es Mayela, también soy estudiante de la maestría y es súper interesante lo que nos está diciendo. Yo también tengo una pregunta relacionada un poco a lo que le contestó al compañero. Creo que nos acerca mucho acerca a este proceso, ¿no?, administrativo y político, pero quisiera saber si nos puede hablar un poco más acerca de la cotidianidad de estos personajes, ¿no? Habla acerca de hombres, de iglesias, o sea, quisiera saber si, como usted mencionó, puede hablar un poco más acerca de las mujeres que estaban relacionadas a estos hombres, a sus familias, a sus hijos. Quisiera ver si pudiera un poco acerca de eso. No, suéltate. No me entiendes. Lo que pasa es que ¿cuál historia te cuento? Hay
una historia muy bonita que reconstruí en el libro de los descendientes de conquistadores. A mí me gusta mucho porque estos personajes finalmente, ¿cómo acceden al poder? Era mi pregunta base en ese libro. Y bueno, obviamente accedían al poder porque tenían una red clientelar muy fuerte, una red clientelar muy sólida. Y estas redes clientelares pues se construyen también a través de los matrimonios, ¿no? Entonces, hay un personaje, voy a hablar rapidito porque me van a correr de aquí, ¿verdad? Hay un personaje que a mí me gusta mucho que se llama Rodrigo Vivero, Rodrigo de Vivero y Averosa. Tal vez el nombre no les dice mucho, pero si yo les digo que fue el conde del Valle de Orizaba y que su casa principal, la casa de los condes del Valle de Orizaba, es la casa de los Azulejos en la Ciudad de México, seguramente van a conectar. Sí. Ajá, van a conectar con el personaje. Bueno, pues este personaje, don Rodrigo de Vivero, era un jovencito sobrino de los virreyes Velasco, de don Luis de Velasco el Viejo y de don Luis de Velasco el Joven. Fue protegido de don Luis de Velasco el Joven, pero además casado con otra niña de descendientes de conquistadores y primeros pobladores, con una hija de don Carlos de Luna y Arellano, el cuñado del virrey Luis de Velasco el Joven. Entonces ahí empezamos a ver la maraña de las relaciones familiares. Esta fue la jovencita que le dijo a su marido, pues váyase usted a trabajar, yo me quedo en mi casa. Y cuando se hizo el matrimonio no me acuerdo, creo que se llamaba Leonor, pero tendría que confirmar el nombre. Cuando se hizo el matrimonio de estos jóvenes, la dote fue muy alta, la dote era de más de 25,000 pesos. Para el siglo XVI es una dote muy alta. Y esa dote se invirtió en un ingenio azucarero en Orizaba, que era propiedad de don Rodrigo de Vivero, el padre del jovencito que les estoy hablando. Entonces, la señora se acantonó en Tecamachalco, en una hacienda ahí en Tecamachalco, y dijo, pues yo voy a vivir aquí. Y no, pero que mi tío me dio el cargo de alcalde mayor de Michoacán, pues que te vaya bonito. Y se quedó ella allá en Tecamachalco y el señor se fue. Entonces después regresa, tienen una vida así totalmente separados, tienen algunos hijos, varios hijos, pero siempre vivieron fundamentalmente separados. La señora, cuando le hacía alguna reclamación su marido, decía, pues es que yo te di mi dinero para que le levantaras el ingenio, ahí está mi dinero. Entonces, el peso de la dote era muy importante para ella, porque gracias a eso defendía lo que quería hacer. Para eso era su dote. Ella ya había dado su dinero y se dedicaba a hacer lo que quería. El otro quería seguir en la burocracia administrativa. Entonces se vino como capitán general acá a Nueva Vizcaya, normalmente como capitán general a Nueva Vizcaya, también su tío, don Luis de Velasco Joven. Y después lo manda a Filipinas, también con el cargo de capitán general. Rodrigo de Vivero sufre un naufragio cuando regresa de Filipinas hacia México. Y entonces fue a dar a Japón, allá perdido en Japón. Gracias a ese diario que escribió, pues nos damos cuenta que cómo sobrevivió al naufragio y regresó a la Nueva España. Pero cuando regresa a Nueva España hace una relación de méritos y servicios para enviársela a su majestad para pedir más cargos, obviamente, para pedir más cargos en la administración del rey. Y entre las cosas que señala, que a mí me llama mucho la atención porque nos saca de su tema central, dice, en Japón no existe la dote. Él estaba batallando porque la esposa siempre lo está molestando por el tema de la dote, ¿verdad? Y él dice, en Japón no existe la dote, deberíamos aprender porque cuando no hay dote, entonces las mujeres pueden obedecer a sus maridos. Ah, qué interesante. Pero resulta que él no tenía una mujer sumisa a su edad. No quiero abundar en esto, pero creo que con esto te ilustro un poquito cómo podemos ir a través de telegramas
de pequeñas cosas reconstruyendo también esa parte de la vida familiar. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo quería preguntarle sobre los gestores. Tengo la duda de si existía como tal la figura legal del gestor o eran funcionarios de las cortes que cabildeaban, ¿no?, en favor de estas personas. Sí se reconocen como figuras, o sea, a lo mejor le hemos puesto el nombre reciente, pero sí existe estos personajes. El profesor Ángel Sanz Tapia los ha identificado en su libro, que te doy el primer libro, habla de estos gestores, y también Óscar Macín, nuestro querido profesor Óscar Macín, tiene un libro sobre los gestores en la Corte de Madrid. Él habla específicamente de los gestores de las iglesias catedrales. O sea, todo el mundo tenía ya alguien. Es muy difícil, era muy difícil viajar, entonces las iglesias catedrales tenían unas personas fijas en Madrid para que les estuvieran resolviendo asuntos. Y eso lo trabajó Óscar Macín para el caso de las iglesias catedrales, y el profesor Ángel Sanz Tapia también lo trabajó para el caso de los alcaldes. Y así podemos encontrar. Yo hace poquito, yo sigo rastreando familias para hacer reconstrucción de unas familias. Y me encontré una familia importante que estoy siguiendo de Valladolid, de Michoacán. Resulta que el tema en el Consejo de Indias, el asunto que está tratando este padre de familia, es a través de un gestor. El gestor no firma, el gestor hace a nombre de, pero no, es muy difícil, para mí ha sido difícil identificarlos, pero sí se han identificado. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la conferencia. Me gustó mucho la manera en la que explicó el tema. Y bueno, mi pregunta es que si era posible que se destituyeran a esos alcaldes mayores de su cargo, ya sea por los que estaban más arriba que ellos o por la gente que se quejaba o algo así. Sí se podían destituir, obviamente, pero tenía que haber una revuelta, acusaciones muy fuertes para que se pudieran destituir. No conozco ningún caso, pero legalmente sí se puede destituir. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí. Primero, antes que nada, quería agradecer bastante por la gran presentación que nos brindó. Y en segunda quería saber si había algún tipo de conocimiento o alguna evidencia de cuánto se llegaba a tardar el Consejo de Indias en elegir a algún alcalde mayor. Pues no sé cuánto se tardaban, porque voy a referirme a la última etapa. La última etapa fue muy eficiente porque les decía que está alguien gestionando para que no haya vacíos en la autoridad. Y en las primeras etapas también se están cubriendo los espacios, no se quedan sin gobierno. O sea, el tema es que no hay vacío de gobierno en los lugares. No te sé decir si había esa precisión que tal vez esperas, pero sí, yo no encuentro vacíos. Comprendo, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes ya. Igual que la mayoría de los compañeros, muy interesante su plática. No sé si ya se había tocado esta pregunta antes o durante su exposición. Realmente, después de las reformas del siglo XVII, no hubo como ciertos condicionamientos ante estos puestos de alcaldía mayor y posteriormente a intendentes, o sea, que se hayan estipulado por parte del Consejo de Indias como una especie de criterios para poder ejercer el cargo. Sí había criterios, pero esos fueron generales en todo el periodo. Uno de lo que más cuidaban era que la persona que fuera a ocupar el cargo tuviera buenos comportamientos, y uno de los criterios es que no ejerciera oficios le llaman viles, pero también hay otro término, manuales, es decir, se esperaba que las personas que ejercieran el cargo no trabajaran con las manos, que no fueran carniceros, que no fueran
carpinteros, que no, eso es lo único que cuidaban. Era uno de los criterios que tenían. Obviamente, que tuviera buen comportamiento, que fuera una persona moral, que no tuviera vicio. Esas son las cosas que en teoría aparecen como los requisitos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias primero por la conferencia muy interesante. Yo le quería preguntar si estos alcaldes tenían alguna influencia en los ordenamientos de las ciudades, en cómo estaban estructuradas, ya que, como usted menciona, pues no había como esa ganancia económica y debía de haber otras cosas que ellos quisieran sacar de eso. Y en la política se usa mucho eso de tener acceso a la infraestructura, ¿no?, de una ciudad. Entonces quería saber si estaba relacionado con eso desde ese entonces. Donde hay obras sobra, decía Luis Scherer. Sí, a ver, sí influían en el ordenamiento de las ciudades y en el buen gobierno, obviamente. Sí tenían esa influencia, pero siempre con el cabildo de la ciudad. Ellos no podían mandar sobre la ciudad, podían opinar, pero los que regulaban eran los cabildos locales, o sea, el cabildo de la ciudad. Los regidores son los encargados de este tipo de asuntos. Podían opinar, pero no necesariamente son los encargados. Pero en términos generales son los encargados del buen gobierno. Entonces sí tienen esas facultades, por lo menos para opinar y para decir. Pero no así en el término que lo conocemos ahora, yo no lo he encontrado. Gracias. ¿Alguien más? ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias, doctora, por esta charla, por esta conferencia. Siempre pues, se ha distinguido por ser muy pedagógica y por estar siempre muy accesible a los estudiantes. Justo ya tengo más de 25 años dando clases, experiencia con estudiantes de licenciatura y de posgrado, y además de todos los cargos que he ocupado en la Universidad Michoacana, que siempre han hecho muy sensible. Y le agradezco en particular por esta sesión, por esta conferencia. En el marco, los estudiantes tienen muy frescos muchos temas, porque justamente están viendo este periodo México-Bernal o noreste colonial, ¿sí? Entonces justo son preguntas que les van a ayudar para comprender mejor esta maraña institucional que edificó el Imperio Hispano en las Américas. Y pues le voy a hacer entrega de su constancia y de un pequeño presente que de parte de la dirección y de la coordinación de la maestría se la entrego, y tiene de lectura a la constancia. Dice: Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Sociales, otorga la presente constancia a la doctora Isabel Marín Tello para haber impartido la conferencia titulada El Gobierno Provincial en Nueva España, la figura de los alcaldes mayores, sus nombramientos y atribuciones. Dicha charla estará dirigida pues para estudiantes de licenciatura y maestría de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila, 20 de febrero de 2026. Firma la maestra Ana Cecilia Torres Montana, secretaria académica, y nuestra directora, la doctora Machili Flores Reina. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y también le hacemos entrega en agradecimiento a una serie de libros, que es un clásico de la facultad, que es la autoría del doctor Carlos Manuel Álvaro Ferrer Iglesia, para que se lleve un poco de conocimiento generado del noreste de esta obra. También el libro coordinado acá por el doctor Carlos Manuel y la doctora Cristina, el libro de los negros más pobres, que es también una comunidad ya por descendientes en Coahuila.
¿sí? Y este texto de Samuel Contilde es una crónica de Esparta Español de Sosa. Muchas gracias. Muchas gracias, le damos un aplauso. Les agradecemos la presencia de los estudiantes de cuarto semestre, los estudiantes de la maestría. Nos vemos para la próxima. Gracias, buenas tardes.